Bienvenidos a Meditando en su Palabra. Estás escuchando el devocional diario de la Iglesia Bíblica Ciudad de Dios. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. El día de hoy analizaremos el versículo 17 del capítulo 1 del libro de los Gálatas, el cual dice: Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En el estudio pasado vimos que Pablo no recibió el evangelio por medio de un hombre. Ahora en este punto de la carta Pablo nos deja ver que tal fue el caso, que ni siquiera tuvo que ir de inmediato con los apóstoles, sino que se dispuso partir a Arabia. Arabia no era el lugar central del cristianismo, por lo cual han surgido muchas posibles hipótesis del por qué Pablo se fue a Arabia en vez de a Jerusalén. Lo que puedo decir a manera personal es que, como todo llamado grande, requiere una preparación y prueba. Tal fue el caso de Moisés cuando recibió los 10 mandamientos, cuando subió al monte y ayunó por 40 días. Cristo también, de igual manera, cuando fue al desierto, ayunó ahí por 40 días. Por lo que muy probablemente Pablo tuvo que experimentar algo semejante, ya que su llamado no era un llamado pequeño. Esto nos enseña mucho. Aunque en el caso de Pablo fue Dios quien lo llamó y apartó desde el vientre de su madre para dicho ministerio, no estuvo exento de un proceso de prueba y crecimiento. Por ello no fue con los apóstoles, sino fue con el Dios de los apóstoles, o sea, a tener un encuentro con Él en la soledad de una montaña o lugar apartado, lo cual nos enseña que debemos correr a Dios para que Él nos confirme nuestro llamado y ministerio, antes de ir a los hombres que a Él le sirven, ya que también ese punto es importante, pero en el orden primero es Dios y después los hombres que Él ha puesto a cargo. Por eso Pablo opta a irse a un lugar apartado después de su encuentro con el Señor, en vez de ir con los apóstoles de inmediato. Después agrega el versículo, para ir de nuevo a Damasco. O sea, una vez que hemos buscado el rostro del Señor y hemos pasado la prueba de dicho llamado, es momento de servir y echar manos a la obra y trabajar incansablemente por el Evangelio, tal como el apóstol Pablo. Pero esto no termina ahí. Cada día en el ejercicio de nuestro ministerio debemos orar y estudiar asiduamente la palabra de Dios para que seamos más eficaces en el ministerio. ¿Quieres servir al Señor? Ora y busca su rostro y pide dirección. Pero tenemos que saber algo. Todos los que apostamos por el servicio a Dios debemos estar dispuestos a pagar el precio. John MacArthur dijo: ¿eres siervo del Señor? Muéstrame tus cicatrices. Pero al mismo tiempo debemos saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Comparte esta palabra. Gracias por escuchar Meditando en su Palabra, el devocional diario de la Iglesia Bíblica Ciudad de Dios.